Estamos muy contentos de iniciar en esta nueva temporada, el nuevo tema que vamos a estar abordando, y vamos a estar hablando acerca de los tiempos en el Espíritu, o las temporadas en el Espíritu. Así como en el calendario o a lo largo de un año tenemos diferentes temporadas. En algunos países las temporadas son más marcadas. En otros países como el nuestro no son tan marcadas las temporadas, pero en general hay las 4 temporadas más conocidas. Y así como en el mundo hay temporadas, también en el Espíritu hay tiempos que tenemos que conocer. Normalmente cuando empezamos un año nuevo, en este caso el 2023, que ya casi se va el primer mes, hacemos muchas resoluciones, que es lo que le llaman las personas, muchas metas. Yo no estoy diciendo que esté mal. Muchos planes de nuevo año. Que está bien. Pero tenemos que entender que solo porque cambiamos de año no quiere decir que, bueno, ya, a empezar todo nuevo, se acabó lo que estuvo mal el año pasado. Como mucha gente piensa que el 31 de diciembre, justo a las 12 de la noche, algo va a pasar y se cambia todo. Y ya todo es diferente, piensa que ocurre algo, pero realmente lo que tenemos que aprender es ver las temporadas que el Señor permite en nuestras vidas. Así es. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Génesis 1:14 dice, entonces dijo Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años. Y es lindo ver cómo aquí el Señor desde la creación nos deja un modelo y nos enseña que cada día el Señor usó para algo. Día 1 comenzó, el día 2 hizo otra cosa diferente. Entonces hay temporadas, hay momentos diferentes. Así es. En el Espíritu. Y en este tema que vamos a estar hablando, vamos a aprender cómo en la Biblia el Señor dejó instituidas estaciones o temporadas que estaban completamente relacionadas con la siembra y la cosecha. Porque vemos que en la Biblia hay 1000 ejemplos de siembra y cosecha, ¿verdad? Mucha agricultura en la palabra de Dios. Y en Génesis 8:22 dice, mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas. Siempre hará calor y frío, siempre habrá invierno y verano, y también noches y días. Vemos el contraste de cada temporada, pero vemos que siempre van a haber estos cambios. Siempre van a haber siembras, cosechas, siempre va a haber calor y frío. Siempre va a haber una transición de una temporada a otra. Exacto, entonces no es como que empieza una y se acaba y nunca más vuelve a suceder. Las temporadas inician, terminan, y es como un ciclo, una espiral que vuelve a suceder. Las temporadas, como dijimos, fueron instauradas por Dios desde la creación. Lo vemos desde el libro de Génesis. Y son parte de un plan perfecto de Dios. Y en la palabra temporada en el hebreo se menciona como tiempo señalado o moed. Lo pueden buscar. La palabra original es moed. Moed es tiempo determinado. En otros versículos se le llama señal, tiempo fijado, plazo. También hay una traducción que moed es un tiempo de fiesta, festividad o acuerdo, ¿verdad? Y es hermoso ver cómo las temporadas son parte del plan divino, del plan del Señor. Es un plan sabio que Él instituyó, porque en su sabiduría Él determinó diferentes épocas que van cambiando. No nos quedamos, como tú decías, en la misma temporada para siempre, sino hay una transición, hay un cambio, y esto es parte del plan perfecto del Señor. Y es importante que entendamos que las temporadas son parte del plan perfecto, como tú decías, porque si somos capaces de entender o pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y decirle, Señor Jesús, Espíritu Santo, mostrame, hablame en qué temporada estoy en mi vida. Porque si yo sé en qué temporada estoy, voy a tomar las decisiones correctas y voy a emplear el tiempo en una manera
correcta. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel obedecía los mandatos, cuando eran obedientes a Él, había una promesa de que las temporadas que acabamos de leer en Génesis, las temporadas se iban a mantener para que ellos supieran qué hacer y tuvieran mucho fruto y mucho éxito del trabajo que estaban haciendo. Y en Levítico 26:4 se habla que, y dice el Señor, yo os daré lluvias en su tiempo. O sea que hay un tiempo específico. De manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Luego Deuteronomio 11:14, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Deuteronomio 28:12, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Las temporadas, según lo que acabamos de ver en estos versículos, las temporadas están bajo el gobierno de Dios. Él tiene gobierno de las temporadas. Entonces, sabiendo de que hay temporadas en lo natural, tenemos también que entender que las mismas temporadas afectan nuestra vida espiritual. Y conforme vayamos avanzando en este podcast, vamos a ir viendo cómo cada una de las temporadas en lo natural se puede comparar con algo en lo espiritual. Y de hecho, cada moed o cada festividad que el pueblo de Israel celebraba tenía que ver con una de estas fechas o una de estas temporadas en lo natural. Y en la palabra se menciona mucho la agricultura. Así que si conoces de agricultura, pues se te va a hacer más fácil date gusto tema con esto, porque realmente se menciona, incluso en el libro de Cantares, se habla mucho acerca de agricultura. El Señor enseña parábolas hablando de semillas, acerca de frutos. Entonces podemos tener un gran conocimiento y poder adquirir mucho conocimiento a través de la palabra de Dios y entender que la agricultura está relacionada con los cambios. Porque un agricultor tiene que saber en qué momento sembrar, en qué momento se va a dar la cosecha, cuáles son las condiciones que tiene que tener la tierra para dicha siembra. Entonces, ¿por qué queremos hablar de temporadas? Quiero que prestes atención a lo siguiente, porque número 1, tenemos que conocer la característica de una temporada por la siguiente razón. Porque tengo que saber cuál es el clima en esa temporada. Cuántas horas de luz tengo en otoño versus cuántas horas de luz tengo en el verano. Tengo que saber esto para poder saber qué función o qué labor realizar en dicha temporada. Un agricultor no puede solo hacer cosas sin saber las características de cada temporada. Yo, como cristiano, tengo que saber en el espíritu en qué temporada estoy en mi vida para no estar haciendo solo cosas sin sentido, cosas que no van a producir nada, ¿verdad? Y es importante también que sepamos que las temporadas no permanecen para siempre. Hay cambios, hay transiciones en las temporadas. No me puedo quedar en una temporada por toda mi vida, porque eso no sería algo normal. Por ejemplo, un bebé no se queda bebé para siempre. En algún momento va a transicionar a ser un niño de 8 años, luego va a ser un adolescente, luego va a llegar a ser un adulto. Va a haber un cambio, una transición de una temporada a otra. Y transicionamos para crecer, ¿verdad? Que si yo me quedo, transiciono a adulto, pero sigo comiendo lo que come el niño, obviamente no me voy a nutrir. No va a haber la función que se espera en esa temporada. Porque en la temporada que estoy es necesario que yo haga las cosas necesarias para esa temporada. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, ese es el fin en esto de transicionar de una temporada a otra. Por eso es importante conocer en qué temporada estamos. Vamos a poner un cuadrito en la pantalla. Estos son ejemplos de personajes bíblicos y cómo fueron ellos transicionando de una temporada a otra. Por ejemplo, vemos a Abraham que
comenzó viviendo en Ur y fue transicionando incluso del lugar geográfico, o sea, el área geográfica donde él estaba, comenzó a cambiar. Y eso también es importante que lo podamos entender. Es un ejemplo de temporadas y transiciones geográficas, ¿verdad? Por ejemplo, también. David, puedes ver que pasó de ser un pastor de ovejas, pasó a ser fugitivo, pasó a ser rey, y luego llegó a ser, bueno, cumplió lo que el Señor había puesto como propósito en su vida. Y eso es una transición de edad, pero también de función. De función, de autoridad. Vemos también cómo el Señor Jesús, quien estaba desde el inicio, desde siempre, desde la eternidad, creció como un bebé adolescente, se preparaba, luego fue bautizado. Fue su ministerio cuando ya era grande, 33 años. Y luego crucifixión, resurrección y el ascenso. O sea, hubo un cambio de temporada en toda la vida del Señor Jesús. Entonces, de las diferentes temporadas que puedas experimentar en tu vida, que en el próximo episodio ya vamos a ir a hablar de cada una de las temporadas, ¿verdad? Este episodio es una introducción. Solo queremos que tengas una idea. Que te des una idea, que te emociones y digas, yo quiero aprender de las temporadas en las cuales yo puedo estar viviendo en este momento. En cuanto a las diferentes temporadas, tenemos que tener algunas observaciones y unos puntos generales que queremos mencionar para poder tener un mayor entendimiento de lo que hay que hacer en las diferentes temporadas. Por ejemplo, una temporada nueva o cuando hay una transición de una temporada a otra, puede cambiar, como vimos en estos personajes, el ámbito geográfico. Puede cambiar el ámbito social. Puedes estar en un país hoy y al mes vas a otro lugar. El Señor te llama a ir a otro lugar. Entonces va a cambiar todo el entorno. Hay cambios de temporada que también hay que notar que a veces entramos en una temporada o en un periodo de tiempo en el cual somos llevados de arrogancia a humildad. Yo creo que todos hemos experimentado esa temporada más de alguna vez en nuestra vida, en la cual nuestra vida era tan arrogante que tuvimos que ser llevados a una temporada de estiramiento para ser quebrantados y caminar en humildad. También como David, tú hablabas que él comenzó como un pastor de ovejas, que podría verse como algo insignificante quizá, y luego fue llevado a ser rey, pero esa preparación como pastor de ovejas lo capacitó para poder entrar en la siguiente temporada como rey. Entonces puede ser que ahorita estés experimentando ser un pastor de tu casa, quizá y el Señor te va a transicionar a poder ya pastorar otras personas. Entonces hay una transición, ese es un cambio. También hay temporadas en la vida que seguramente has experimentado en el cual el Señor te llama a que simplemente te sentes y te dice, este no es tiempo de estar haciendo. Hemos hablado mucho acerca del hacer versus el hacer cosas como resultado de estar en su presencia, pero hay temporadas en las cuales el Señor te dice, quiero que te sentes solamente a escuchar lo que tengo que decir. Y luego hay temporadas en las cuales te dice, quiero que hagas todo esto. Siempre como resultado de una plataforma de intimidad con el Señor. El mejor ejemplo es la Sulamita. Al final la vamos a mencionar. Pero todas estas observaciones de diferentes temporadas, pusimos ejemplos de personajes bíblicos, pero puedes poner tu propio ejemplo de diferentes temporadas en tu vida. Los cambios no pueden ser evitados. Ninguno de estos personajes bíblicos que pusimos en el cuadro hace unos momentos, ellos no podían evitar esas temporadas. Era lo que tocaba. Tenían que estar preparados para lo que la nueva temporada traía para su vida. Y es importante entender, David es un ejemplo para tantas cosas. Un hombre amado conforme al corazón de Dios, pero en el Salmos 31:15, David hace una declaración de confianza en medio de estar siendo perseguido por sus enemigos. Vemos a David muchas veces siendo perseguido, pero él dice en el Salmos 31:15, en tus manos están nuestros tiempos. Líbrame de mis enemigos. David entendía los tiempos del Señor,
pero él no dejaba de declarar la confianza en el Señor en medio de esa temporada de persecución. Uh-huh. Entonces, es importante que entendamos que no es en nuestras manos, que no somos los soberanos nosotros del tiempo, sino como David declaraba, en tus manos están nuestros tiempos, nuestras temporadas. Sí, porque es válido, o no sé cuál sea la palabra, pero sí podríamos en un momento pensar y decir, Señor, esta temporada no me parece. No sé por qué estoy atravesando esto. Pero tenemos que comprender que Dios, en su infinita sabiduría, así como dijimos desde el libro de Génesis, que Él instauró las temporadas en la tierra, porque Él tiene un plan perfecto, Él, en mi vida, de la misma manera, no desaprovecha ninguna temporada. Y si yo entro a una temporada y no me parece la mejor, por eso tengo que saber y decirle en qué temporada de mi vida estoy, para que entonces yo diga, Señor, ¿sabes qué? Confío en ti, confío en ti. Por ejemplo, José, la temporada de la cárcel de José, muchos podrían decir, esa temporada pareciera innecesaria, pareciera injusta, pero Salmo 105:16, hablando de José, dice, y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas. Esta era una temporada, podría decir, de un invierno oscuro en su vida, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador de todos sus bienes, para que encarcelare a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. No fue desperdiciada la temporada esa dura en la vida de David. Y por eso es que hoy estamos hablando de estas temporadas, porque en el episodio anterior, en el podcast, en el tema anterior terminábamos hablando de la persecución, que es una temporada en la vida. Pero si yo entiendo que hay un propósito, yo voy a tomar las decisiones correctas. Yo no me voy a ofender. Le voy a pedir al Espíritu Santo que me revele por qué, cómo, cuándo, qué debo de hacer. Y tenemos que aprovechar las temporadas. Hay que aprovecharlas. Tenemos que tomar sabiduría de lo alto. Tenemos que meternos en esa temporada con el Señor. Como David. David en medio de ser perseguido, pero afirmado en la verdad. Y Dios no desaprovecha ninguna temporada. Algo es formado en nuestro corazón. Algo se está gestando. Así como una mujer embarazada que pasa 9 meses y luego da a luz a un bebé. Esos 9 meses que son difíciles porque son duros muchas veces, o al menos los primeros meses son difíciles. Se está formando algo para que nazca un bebé a los 9 meses. De la misma manera, hay una temporada inicial. Puede que después sea más fácil, puede que otra vez sea duro, pero cada temporada tiene un propósito para dar a luz algo que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Y es importante que cuando estés pasando alguna temporada difícil o algún invierno, un verano seco, puedas recordar temporadas anteriores en donde el Señor ya te sacó. Por ejemplo, si estás pasando una temporada de dificultad financiera, recordate cómo el Señor ha provisto para tu casa siempre. Ese es un punto importante. Es muy importante ver eso. Cada vez que estamos en una temporada en la cual pareciera que no vamos a salir de eso nunca. Yo tengo que aprender a recordar que eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Tengo que recordar y decir, wow, de aquella temporada donde yo pensé que nunca iba a salir, Él me sacó. Y su fidelidad y su misericordia fueron evidentes en esa temporada. Y porque Él es un Dios que no cambia. Yo puedo estar seguro que en esta nueva temporada Él quiere enseñarme algo. Él me quiere madurar. Él me quiere estirar. Y le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta temporada? ¿Qué es lo que estoy atravesando en este tiempo? Yo quiero tener discernimiento. Yo quiero tener entendimiento. Y creo que mencionaste algo muy importante y es recordar. Y preguntarle al Señor.
Porque si en medio de una temporada difícil no le preguntas al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres que desarrolle en este tiempo? Creo que podemos perder mucha riqueza de las temporadas difíciles. Porque puedes ofenderte, puedes caer en desesperación, pero hoy queremos animarte a que le preguntes al Señor, a que levantes tu rostro y que el Señor quiere escuchar tu voz. Y le puedas decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda en esta temporada? Porque 100% segura estoy que el Señor siempre quiere que crezcamos, que avancemos y que algo sea formado en nosotros, y ese es Cristo Jesús. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Cómo se puede tener gozo en medio de una prueba? Es algo para el mundo contradictorio. Aún para todos, pero más para las personas que nunca han sido expuestas a esta luz de la palabra. Lo que pasa es que cuando tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, esto se convierte en una posibilidad, se convierte en algo que puede llegar a suceder, claro. Si mantengo mi esperanza puesta en Cristo, yo voy a gozarme. Se vuelve una realidad este versículo, pero solo porque mi esperanza es Cristo. Si yo entro a una temporada difícil, porque no estamos hablando que las temporadas todas son malas. Todas las temporadas van a ser buenas, pero tenemos que tener el entendimiento y nuestra esperanza puesta en Cristo para poder atravesar esa temporada. Y entonces cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, esa esperanza no avergüenza, porque su palabra dice que todo aquel que confía en Él no será avergonzado. Entonces hay un resultado final, el cual podemos esperar con confianza y con paciencia, sabiendo que cada temporada va a traer un fruto en el Señor. Y hay un libro en la Biblia que habla de estas temporadas tan claro, y es el libro de Cantares, donde está la Sulamita, que representa a la iglesia, está el rey, que representa a Jesús, que de hecho deberíamos hacer un podcast donde hablemos solo del libro de Cantares. Sí, porque creo que es un libro que no muchos acostumbran a leer, entonces si puedes leerlo, es difícil de entender al inicio, pero sabemos que el Señor te puede enseñar, y te animamos a que leas el libro de Cantares. Sí. Ya hemos hablado del libro de Cantares cuando hacíamos el podcast live, pero posiblemente podemos hacer un par de episodios para unirlos a esta temporada que estamos hablando de las temporadas. Valga la redundancia, ¿verdad? Pero la Sulamita, ella pasa de una temporada a otra, y así súper resumido, la Sulamita inicia su temporada oscura. Ella dice que es oscura, su temporada es difícil, ella se mira a sí misma como lo peor, y en esa temporada difícil conoce al rey, el rey la ama, ella se enamora del rey, el rey habla cosas bellas sobre ella, y vemos que entra una nueva temporada en la cual ella se sienta a descansar, es llamada a solamente reposar y comer con el rey. Y de hecho dice, no la molesten, no la pongan a hacer nada, déjenla en paz. Luego hay una transición a una nueva temporada donde el rey le dice, bueno, ya no vas a descansar, quiero que vengas conmigo, vas a trabajar conmigo. En resumen, pasa de temporada de estar descansando a desobediencia, de desobediencia a buscar, y vemos una transición. De una temporada a otra. Pero lo importante es cómo ella aprendió en cada temporada a estirarse, a poner en práctica lo que aprendió en la temporada anterior para la siguiente. Y entonces yo creo que quiero terminar con 2 palabras que puedes guardar en tu corazón y meditar en esto. Y la primera es aprovechar. Aprovecha la temporada en la que estás. No estés pensando en el mañana, porque cada día tiene, hasta esa palabra, cada día tiene su propio afán. Cada día, cada temporada hay algo en cada temporada especial que el Señor quiere derramar sobre tu corazón. Entonces, aprovecha la temporada en la que estás hoy. Así es. Y número 2, recordar. Recordar cómo el Señor fue fiel en temporadas anteriores. Recordar su fidelidad, recordar cómo proveyó, recordar cómo te sanó, cómo te sacó de tal situación. Entonces, aprovecha la temporada y recordar su fidelidad. Y queremos animarte a que puedas compartir estos
podcasts, ya sean en Spotify o en YouTube, nuestro corazón de hacer estos podcasts no es que crezca el canal de Worship Room. Nuestro corazón es que la gente crezca y pueda conocer a Jesús. Así que si puedes enviarle esto a tus amigos, a tu familia, envíaselos. Yo sé que el Señor ha traído un llamado en este tiempo a nuestro corazón de hacer esto para que muchos puedan ver a Jesús y puedan conocerlo. Así que sabemos que esto es algo que el Señor ha estado preparando para muchas personas. Así es. Entonces, este fue el episodio de introducción. ¿Por qué es que estamos hablando de temporadas? La próxima semana ya vamos a hablar de las temporadas en específico y vamos a comenzar hablando de la primavera. ¿Cuáles son las características de la primavera? ¿Para qué es la primavera? Desde el punto de vista de agricultura vamos a verlo brevemente, pero nos vamos a enfocar cómo espiritualmente se compara y, más importante, cómo en la Biblia el Señor dejó estipulados moeds o tiempos, festividades señaladas que tenían que suceder específicamente en temporadas específicas. Así que vamos a empezar con la primavera. En el próximo episodio ya empezamos con cada una de las 4 temporadas o estaciones.